Continuamos, queridos amigos, desde la jornada de experiencias en materia de transparencia y anticorrupción. En esta ocasión nos congratula el hecho de que nos acompañe la maestra Cintia Cantero Pacheco, quien es comisionada presidenta del ITEI, y qué gusto que nos dote de este espacio. Al contrario, muchas gracias por este espacio para poder comunicar a la sociedad lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo actualmente en estas agendas tan relevantes para nuestro país, como son la de la transparencia y de anticorrupción. Desde luego, con un tema sumamente importante que acaba de impartirnos hace unos momentos sobre la transparencia como una herramienta para el combate a la corrupción, justamente es ¿dónde nace esta importancia preponderante de la transparencia, no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional? Bueno, la transparencia es un valor con el que tienen que actuar todas las instituciones públicas en nuestro país y, por consecuencia, todo aquel que se desempeñe en un espacio público. Incluso también ya las responsabilidades de transparentar lo que se hace van más allá de incluso los funcionarios públicos, porque también a los particulares que ejercen recurso público o bien que tienen en su actuar el ejercicio de un acto de autoridad, también en estos casos les obliga a transparentar lo que están decidiendo, lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Es tan importante hablar de transparencia porque esto nos lleva a este concepto de abrir lo que estamos haciendo, de difundirlo, de darlo a conocer, de rendir cuentas de lo que estamos haciendo y, por supuesto, que son elementos que como sociedad debemos de utilizarlos para poder combatir la corrupción, que, pues, como es conocido, es actualmente uno de los problemas públicos más importantes de nuestro país, en el que estamos como sociedad y también las autoridades, ¿por qué no? Y pues tenemos que atenderla desde los diferentes sectores, tanto del sector público como del privado. Y la transparencia se vuelve en un elemento fundamental para que esto ocurra. Desde luego hay muchas personas que deben de informarse para saber bien la importancia y el tratamiento que tiene la transparencia en todos los sectores. ¿Cuáles son estos sectores en donde preponderantemente la transparencia debe de imperar sí o sí? Tiene que abarcar todos los sectores del actuar público, absolutamente el 100% de los sectores del actuar público. La transparencia y la apertura de información pública tiene que estar a disposición de la sociedad. Ahora, esta ya es la orden, es el mandato normativo del nuevo marco legal en México. En México tenemos la mejor ley de transparencia en el mundo y tenemos como sociedad que utilizarla. Incluso también las autoridades tenemos que utilizarla porque en la medida en la que demos a conocer nuestro actuar y cumplamos con todos estos altos estándares que se establecen en esta ley, pues en esa medida vamos a poder generar confianza y acercamiento con la sociedad de lo que estamos haciendo como autoridades. Y por otro lado, la sociedad definitivamente la puede utilizar. Hablar de información pública no nada más es hablar de combatir la corrupción, sino también es de utilizar la información pública para tomar mejores decisiones para nuestra vida cotidiana, en sectores como la educación de nuestros hijos, la salud a la que tenemos derecho de poder acceder todos los mexicanos, cuando se nos niega, cuando se nos da un servicio de salud o se nos da una cita con mucho tiempo de espera, o cuando en la atención de un servicio médico hubo negligencia. Es decir, podemos estar utilizando frecuentemente la información pública para poder ejercer otros derechos que la propia Constitución nos otorga como mexicanos y que en ocasiones desconocemos que podemos tener acceso a ello, para el transporte, para todo lo que tiene que ver con el manejo y control de aguas, con el sistema también
pues de comunicaciones, es decir, en todas las áreas y en todos los sectores y todo el tiempo se está generando información pública derivada de las decisiones que toman nuestras autoridades. Y por lo tanto, nosotros como sociedad podemos acceder a esta información y, por un lado, podemos utilizarla para exigir otros derechos, incluso para la impartición de justicia adecuada, también podemos utilizar la información pública para eso, o bien también podemos utilizar esto para contribuir y atender y disminuir o denunciar incluso la corrupción. ¿Cuántas veces no nos vemos dañados por personas que nos están pidiendo una contraprestación a cambio de un servicio que de origen tiene que ser entregado sin discrecionalidad, con oportunidad y en las mejores condiciones, porque ese es nuestro derecho? Y generalmente se obstruye porque nos piden alguna contraprestación o nos atrasan la prestación de ese servicio. Entonces es momento de denunciarlo, es momento de utilizar el acceso a la información para evidenciar los actos de discrecionalidad en los que se han incurrido por tantos años y en los que, pues, como sociedad no debemos de permitirlo. Y finalmente, maestra, es saber desde su experiencia y su opinión cuáles son los retos que le deparan para los próximos años a la contundente implementación todavía más de la transparencia. Los retos tienen que ver precisamente con esta parte de que la sociedad se apropie, que utilice la información pública, para que no se convierta en un cambio que se generó en nuestro país de fondo, con la creación de muchísimas obligaciones para las instituciones públicas, para que no se convierta en un elefante blanco estas disposiciones, y que por el contrario la sociedad lo pueda utilizar para beneficio de sus condiciones de vida. Tenemos que mejorarnos también como sociedad, y esa mejora depende mucho de la exigencia que hagamos a nuestras autoridades. Y actualmente contamos, insisto, con estos instrumentos para poder hacerlo, para poder utilizarlo. Y pues desde mi punto de vista ese sería también educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en pues nueva forma de interactuar con las autoridades. Tenemos las generaciones atrás de nosotros donde las autoridades tomaban el 100% de las decisiones, y vemos cómo ya se ha quedado limitado el poder público en ser asertivos, en resolver problemas públicos. Ahora es momento de que la sociedad nos activemos y podamos, bien informados, estar participando y poder incidir con las autoridades y entre todos mejorar estas condiciones de vida. Le agradecemos mucho, maestra Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI, por brindarnos este espacio y desde luego que esto trascienda por las benditas redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos.